Hola niños y niñas del séptimo básico del Colegio San Félix. En nuestra unidad 1, que correspondía a la materia, hoy trataremos los métodos de separación de mezclas. El objetivo para esta clase será explicar los procedimientos de separación de mezclas. Y para ello comenzaremos respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cómo separan mezclas en sus hogares? ¿Qué mezclas separan? Genera una respuesta en tu cuaderno. Puede ser una respuesta para ambas preguntas. Mientras piensas, un ejemplo podría ser cuando nuestras mamás van a hacer ensalada de lechuga. La lechuga la lavan, queda con mucha agua, por lo tanto la dejan sobre un colador durante cierto rato para que el agua pase a través de los agujeros de este. Posteriormente podemos sacar la lechuga seca y comerla. Los métodos de separación de mezclas son procesos físicos en los que una mezcla se somete a algún tratamiento que la va a separar en todos sus componentes, ¿sí? Y se eligen de acuerdo a las propiedades que tengan sus componentes o bien el estado de la materia en que estos se encuentren. Si ustedes observan el dibujo de su derecha, van a ver a dos arqueólogos que están tratando de sacar un esqueleto y están separando precisamente la tierra de los huesos. Ahí están haciendo una separación de mezcla, hueso con tierra, y esta va a caer a través de los agujeros de ese arnero. Comenzaremos analizando los métodos de separación para mezclas formadas solamente por sólidos. El primer método es el tamizado, que se usa para separar dos o más sólidos, pero cuyas partículas sean de diferentes tamaños. El instrumento que se utiliza se conoce como tamiz o en nuestras casas lo conocemos como colador. Para poder ejecutarlo, hacemos pasar la mezcla a través del tamiz o el colador y por las aberturas caerán las partículas de menor tamaño y arriba van a quedar las de mayor tamaño. Con esto vas a poder separar esta mezcla. Si tú observas el dibujo de tu derecha, se encuentra un tamizador industrial que se utiliza en la industria de la panadería. Se le extrae a la harina los grumos. Por la parte de arriba quedan los trozos más grandes y por la parte de abajo van a caer la harina bien cernida. La separación magnética es un método que también se conoce como imantación. Para poder separar esta mezcla vamos a utilizar un material que sea magnético, como por ejemplo la magnetita, y otro que pueda ser magnetizado, como por ejemplo el raspado o la limadura de metal. Si ustedes observan el dibujo, tenemos una mezcla de hierro y harina. Al acercar este imán o magneto, el hierro se va a separar y va a quedar la harina libre. Ahora.
Ahora veremos los métodos de separación para mezclas que estén conformadas por sólidos y líquidos. La evaporación nos va a servir para separar una mezcla que contenga un sólido y un líquido. Para realizarla necesitamos un instrumento como por ejemplo el del dibujo, que es un mechero Bunsen, donde vamos a calentar la mezcla. El solvente o el líquido se va a evaporar y en la vasija o en la cápsula de porcelana va a quedar el soluto, que se va a transformar en una especie de polvo. Materiales para separar una mezcla por evaporación son la sal, el agua, un recipiente y una cuchara. En el recipiente se agrega agua, se agregan 4 cucharadas de sal, se revuelve la sal hasta que quede completamente diluida. Como se puede observar, la sal ya está completamente disuelta, así convirtiéndose en una mezcla homogénea. Se coloca a fuego alto y se espera por 3 minutos para que empiece la ebullición. Pasados los 3 minutos, se observa cómo la sal empieza a pegarse a las paredes del recipiente. Después de un tiempo, se observa que el agua se ha evaporado completamente, dejando en el fondo de la olla el sólido de la sal. La cristalización es un proceso muy similar a la evaporación, solo que en este caso no vamos a calentar con ningún instrumento la disolución, sino que vamos a dejar que el disolvente o solvente se evapore de forma lenta, utilizando solamente el calor ambiental. Es un proceso mucho más lento y el soluto se va a transformar en pequeños cristales, de ahí el nombre. Si tú te fijas en el dibujo de la derecha, esa es sal de mar. Lo que se hace con el agua del mar precisamente es cristalización. Para realizar este experimento necesitaremos una botella de agua, sal, una cucharita, un vaso de agua y una superficie plana y si puede ser de color. Primero tenemos que llenar el vaso de agua por la mitad. A continuación tenemos que ir añadiendo sal al vaso de agua hasta saturar el agua. Removemos el agua con una cucharita hasta que nos quede una montaña de sal en el fondo del vaso. A continuación echamos el agua del vaso en la superficie plana y de color rojo. Ahora tenemos que dejar el recipiente en un lugar muy seco para que el agua se evapore lo antes posible. Y tenemos que esperar 6 días más o menos. Día 1. En el primer día podemos observar cómo el agua que se quedó por el borde del recipiente ya ha formado cristales de sal. Día 2. En el segundo día podemos observar cómo una parte del agua que había en el recipiente se ha empezado a evaporar y ha empezado a formar cristales de sal. Día 3.
En el tercer día podemos observar cómo se ha evaporado más agua y se han formado más cristales de sal. Día 4. En el cuarto día podemos observar cómo sigue pasando lo mismo. Se va evaporando más agua y se van formando más cristales de sal. Día 5. En el quinto día podemos observar cómo se ha evaporado toda el agua del recipiente y se han formado cristales de sal. Estos cristales de sal son cuadrados porque como la sal se ha ido evaporando poco a poco, los átomos de sodio y de cloro que forman la sal han formado estas estructuras cuadradas. La sedimentación también nos va a permitir separar mezclas formadas por líquidos y sólidos. Pero en este caso no vamos a utilizar calor, sino que más bien vamos a dejar que la gravedad haga su trabajo. Si ustedes observan el dibujo, tenemos agua turbia o agua con arena. La dejamos reposar y después de un tiempo, el sólido, que en este caso sería la arena, va a caer al fondo de este envase. Para hacer la demostración voy a usar dos recipientes, agua y polenta. Primero lo que hago es echar el agua en un recipiente cualquiera. Luego tiro la polenta en el recipiente con agua. Yo en esta parte pongo cámara rápida para que no sea muy aburrido el proceso. En este momento vi que habían partículas de polenta flotando en el agua y por eso lo revolví. Acá podemos ver el proceso de sedimentación. Las partículas de polenta se asentaron en el fondo del recipiente. La filtración nos va a permitir separar mezclas donde el soluto sea de muy pequeño tamaño. Si ustedes se fijan, es muy similar al tamizado, pero en este caso, el papel filtro, que es el instrumento que vamos a utilizar, tiene unos pequeños poros que van a hacer que el soluto quede en la parte de arriba y el solvente pase hacia la parte de abajo, que es el ejemplo que ocurre en este caso de una cafetera. Arriba queda el café, que sería el soluto, y va a bajar el agua, que sería el solvente. La filtración se utiliza muchísimo en la potabilización del agua que tú bebes. Y es parte de este proceso, es una de sus etapas. Se agrega una malla muy fina en el agua para que ésta capte las sustancias de mayor tamaño, las sustancias sólidas de mayor tamaño, y éstas queden atrapadas y solamente pase el agua lo más limpia posible. Los materiales que necesitamos son papel filtro de cafetera y una botella de plástico que tendrás que recortar con unas tijeras, así como se muestra en la imagen. Primero colocamos el papel filtro en el pico de la botella. Después ponemos nuestro filtro casero encima del resto de la botella que recortamos al inicio del video. La mezcla que voy a filtrar es una mezcla heterogénea, compuesta por un disolvente y un soluto. El disolvente es el ingrediente de la mezcla que está en mayor cantidad. En este caso, el disolvente es el agua. El soluto es el ingrediente de la mezcla que está en menor cantidad. Es decir, las piedras que están en la mezcla son el soluto. El método de filtración sirve para separar los componentes sólidos que no se pueden disolver en la mezcla. La mezcla pasa por una tela o un papel de poro fino. El sólido queda atrapado en el papel mientras que el líquido lo traspasa. De esta forma tan sencilla se realiza el método de filtración. Muchas gracias por ver el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, escribir tus comentarios y darle like a este video. Hasta la próxima.
comenzaremos con la actividad número 2, en la cual tienen que observar la imagen y completar los recuadros. Les voy a dar un tiempo para que lo hagan y luego les voy a ayudar con sus respuestas. Comiencen. Recuerden que deben utilizar los 4 recuadros que se encuentran abajo de la imagen para realizar sus respuestas. Corrijamos. En el recuadro de la parte de arriba deberías haber puesto mezcla. En el segundo recuadro, residuo, que es lo que va a ir quedando arriba del papel filtro. En el primer recuadro de tu derecha deberías haber puesto papel filtro o filtro, ya que es el instrumento que estamos utilizando para separar nuestra mezcla. Y en el recuadro de la parte de abajo del lado derecho deberías haber puesto filtrado. Con los conocimientos adquiridos en esta clase y en la anterior, podríamos haber rellenado los recuadros con otras respuestas. Hay 2 formas de hacerlo. La primera, que vamos a revisar ahora, es con los componentes de una solución. En el recuadro de arriba, del lado izquierdo, podríamos haber puesto solución, que es la mezcla que vamos a separar. En el de abajo, del lado izquierdo, habríamos puesto soluto, que es el sólido que va a quedar en el papel filtro. En el recuadro de la parte de arriba del lado derecho, habríamos puesto filtro, que es el instrumento a utilizar, y en la parte de abajo del lado derecho, solvente, que es el líquido que va a caer. Y la otra forma de responder habría sido utilizando los estados de la materia que vamos a separar. En la parte de arriba del lado izquierdo habríamos puesto mezcla o solución, que es lo que vamos a separar. En el recuadro de la parte de abajo del lado izquierdo habríamos puesto sólido, que es lo que va a quedar en el papel filtro. En la parte de arriba del lado derecho, filtro, nuevamente el instrumento que estamos utilizando. Y en la parte de abajo vamos a poner líquido. La segunda parte de la actividad 2 de tu guía dice que tienes que responder preguntas observando la imagen que revisamos en las diapositivas anteriores. La pregunta A dice, ¿cómo se denomina este método de separación de mezclas? Te voy a dar unos segundos para que la escribas. La respuesta correcta es filtración. La pregunta B dice, describe cómo se realiza este método con tus palabras. Por favor, responde. Como ejemplo, podrías haber escrito, hago pasar la mezcla por un papel filtro, arriba va a quedar el soluto y abajo el solvente de la manera más simple que podrías haberlo escrito. La pregunta C dice, ¿qué estados de la materia pueden ser separados con este método? Anótalo, por favor. La respuesta es sólidos mezclados con líquidos. Y finalmente, la pregunta D dice, ¿qué separarías en tu casa con este método? Anota tu respuesta.
Utilizando ejemplos que fueron dados en la clase del día jueves, podríamos decir el café del agua o el té del agua. Recuerda que estas respuestas solamente son como apoyo. Intenta no copiar las mismas y respóndelas con tus palabras. La centrifugación es un proceso de sedimentación acelerado. Para este proceso se utiliza una máquina llamada centrifugadora que gira a gran velocidad. Esto provoca que los fragmentos sólidos se vayan al fondo rápidamente. La centrifugación es una técnica de separación de sólidos y líquidos y de líquidos inmiscibles. La separación se consigue mediante el movimiento rotatorio de las partículas impulsadas por una fuerza denominada centrífuga, que tiende a separarlas del eje de rotación. La fuerza centrífuga permite una separación mucho más rápida que si se efectuara bajo la influencia de la gravedad. Separaremos los sólidos en suspensión de un líquido por medio de la centrifugación. Para llevar a cabo la operación, nos servimos de un equipo denominado centrifugadora o centrífuga, que está constituida básicamente por un recipiente que puede girar a diferentes velocidades y en el cual se pueden colocar diferentes tubos. Introducimos la mezcla en un tubo de centrífuga. Para la centrifugación, es esencial que se haya equilibrado previamente la centrífuga. Por este motivo, además del tubo que contiene la mezcla, se debe colocar en el lado opuesto otro tubo que contenga el mismo peso en agua, de forma que los dos tubos sean perfectamente simétricos respecto del eje. Las centrífugas deben disponer de una tapa protectora para evitar posibles salpicaduras de las sustancias que se someten al proceso de centrifugación. Una vez colocados los tubos, se programa la velocidad de rotación. La velocidad de sedimentación de una partícula que se encuentra en suspensión en un líquido es función directa del diámetro y del peso específico de la partícula y de la fuerza a la cual se somete, o en otras palabras, del número de revoluciones por minuto que se producen en la centrífuga. Esto equivale a decir que al aumentar el número de revoluciones de la centrífuga, aumenta la velocidad de sedimentación. Una vez acabada la centrifugación, el líquido sobrenadante se vierte con mucho cuidado en otro tubo, con lo cual se obtiene la separación entre el líquido y el sólido. Para continuar, conoceremos ahora los métodos de separación para mezclas de líquidos. La decantación es un método de separación para mezclas líquidas. ¿Qué debemos hacer? Esperar que el líquido más denso vaya hasta el fondo y posteriormente podremos separarlo. Recuerden que la densidad tiene que ver con la cantidad de materia que tú puedes introducir en un determinado espacio. Diciéndolo en palabras más técnicas, mientras más masa haya en un menor volumen, mayor será su densidad. En este caso, el agua es más densa que el aceite. También en el proceso de potabilización del agua se utiliza un proceso de decantación, pero en este caso se van a separar los sólidos pequeños que van quedando en el agua y se espera que estos vayan hasta el fondo. Es un proceso muy similar a lo que vimos anteriormente llamado sedimentación.
En la destilación debemos calentar la mezcla. A medida que la temperatura aumenta, la sustancia con el punto de ebullición más bajo se va a evaporar, mientras que los otros componentes van a permanecer en su estado original. ¿Sí? El punto de ebullición es la temperatura a la que un líquido comienza a hervir. Eso queda claro. Por ejemplo, observen hacia su derecha, en la imagen, pueden ver que se está calentando una mezcla. El componente que tiene el punto de ebullición más bajo va a evaporarse y va a pasar por este tubo. En ese tubo se va a enfriar, va a condensar, va a volver a su estado líquido y va a poder separarse. La destilación es muy utilizada en la industria petrolífera y en la de los alcoholes. La destilación separa los componentes de una mezcla líquida o las disoluciones de dos o más líquidos. Con la destilación simple se separan sustancias de punto de ebullición muy distinto. La sustancia impura se calienta en un recipiente hasta que sus componentes más volátiles se evaporan y pasan a un tubo donde un refrigerante condensa el vapor hasta obtener el producto destilado. En la destilación fraccionada, utilizada para refinar petróleo, se añade una columna de fraccionamiento entre el horno que calienta la sustancia y el condensador. Desde el piso inferior, el vapor asciende por los distintos niveles formados por platos de barboteo, donde tienen lugar sucesivas evaporaciones y condensaciones de la mezcla en función del punto de ebullición. En los platos inferiores quedan retenidos los líquidos menos volátiles y en los superiores los más volátiles. En la siguiente pregunta analizaremos un método de separación para líquidos. Por lo tanto, debes leer el párrafo comprensivamente para llegar al entendimiento. Este dice así: el petróleo es una mezcla de sustancias que incluye combustibles como la benzina, diésel y queroseno. Las tres se encuentran en estado líquido y su punto de ebullición son de la benzina los 110 grados Celsius, del queroseno los 260 grados Celsius y del diésel 312 grados Celsius. La primera pregunta es: ¿qué método utilizarías para separarlos? Anota en tu cuaderno. La respuesta correcta es destilación, porque debes recordar que lo que vamos a utilizar para separar todos estos elementos que vienen en el petróleo es el punto de ebullición. La benzina, su punto de ebullición es 110 grados Celsius, el queroseno 260 grados Celsius y el diésel 312 grados Celsius. La segunda pregunta es: describe brevemente cómo realizarías el proceso en tu hogar sin entrar en detalles muy técnicos. La respuesta tienes que darla tú explicándome de qué manera realizarías esta separación en tu casa. Anótalo, por favor. Para consolidar nuestro aprendizaje, ahora completaremos el siguiente cuadro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a separar mezclas que podemos encontrar en nuestras casas. Es súper importante que recuerden que para elegir el método de separación debemos tener en cuenta las propiedades, las características y los estados de la materia en que se encuentren los componentes de la mezcla. Luego, van a explicar de la manera más simple posible por qué utilizarían ese método. Yo les voy a ayudar con un ejemplo. El agua y el aceite, yo en mi casa utilizaría la decantación. ¿Y cómo justificaría por qué uso la decantación? Diría que porque el agua y el aceite tienen diferente densidad. Para finalizar esta clase, realizaremos 3 preguntas para evaluar la comprensión de los contenidos. No es necesario que anotes la pregunta que yo te haga, pero sí la respuesta en tu cuaderno. Posteriormente, yo te entregaré la respuesta correcta para que realices la corrección. La primera pregunta dice: de las nombradas a continuación, ¿qué mezcla separarías con imantación? Y las alternativas son agua y alcohol, la segunda arena y agua, y finalmente virutilla y arroz. Anota tu respuesta.
La respuesta correcta es virutilla y arroz, porque recuerda que necesitas tener algún elemento que pueda ser magnetizado y en este caso es la virutilla. La segunda pregunta dice, ¿en qué se diferencia el tamizado de la filtración? Las alternativas son el elemento que se utiliza para la separación. La segunda alternativa, uno utiliza la densidad, el otro la temperatura. Y la tercera alternativa, el tamaño de orificio por donde pasa el residuo. Fíjate que en esta pregunta hay dos respuestas. Anótalas. Las respuestas correctas serían el elemento que se utiliza para la separación, pues en el tamizado uso el tamiz o el colador y en la filtración el papel filtro. Y la otra respuesta correcta es el tamaño de orificio por donde pasa el residuo, ya que el tamizado tiene un orificio mucho más grande que el papel filtro. Nuestra tercera pregunta dice, de las nombradas a continuación, ¿qué mezcla separarías con centrifugación? Las alternativas son agua y alcohol, virutilla y harina, ropa y agua. Vamos con tu respuesta. Y la respuesta correcta es ropa y agua. Recuerda que si llevamos a algo cotidiano, separar agua y alcohol, la mejor manera sería la destilación. Y virutilla y harina, magnetización o imantación. La cuarta pregunta dice, ¿qué factor influye para que se produzca la destilación? Las alternativas son el punto de ebullición de sus componentes, la densidad de los componentes de la mezcla y la fuerza de gravedad. Anota en tu cuaderno la respuesta. La alternativa correcta es el punto de ebullición de sus componentes, ya que la densidad, por ejemplo, podríamos utilizarla en el caso de la decantación y la fuerza de gravedad para la sedimentación. Nuestra quinta pregunta dice, si destilo una mezcla de alcohol que ebulle a los 73,5 grados Celsius y agua que ebulle a los 100 grados Celsius, manteniendo una temperatura constante de 83 grados Celsius, ¿cuál lograré separar? Recuerda que las alternativas son agua y alcohol. Anota cuál se separará a los 83 grados Celsius. La respuesta correcta es alcohol, porque el agua tiene un punto de ebullición más alto. Y finalmente respondamos la última pregunta. ¿En qué se diferencia la evaporación de la cristalización? La primera alternativa dice, evaporación usa un tamiz, cristalizado no. La segunda, cristalizado es mucho más lento que evaporación. Y la 3, evaporación separa sólidos, cristalización líquidos. En este caso hay solo una respuesta. Anótala en tu cuaderno. Y la respuesta correcta es, cristalizado es mucho más lento que evaporación. Recuerda que para la evaporación podemos utilizar instrumentos, en cambio en el cristalizado solamente el calor del ambiente. Nos vemos en la próxima clase, niños y niñas de séptimo básico. Un gran abrazo y cuídense mucho.